Muy buenos días una vez más. Qué gusto verles. Espero esté listo. Esta mañana vamos a ir de nuevo a la Escritura, al capítulo 13 del libro de Mateo. Iniciamos una nueva sección en el estudio del libro de Mateo que lleva por título La parábola del sembrador. Esta nueva división en el Evangelio de Marcos es el inicio de 8 parábolas que vamos a estar estudiando en los próximos meses y es de suma importancia que entendamos qué es lo que nuestro Señor Jesús está enseñando en este momento. Si usted ha estado con nosotros desde el inicio de Mateo, usted recordará que en el capítulo 1 hemos aprendido que el propósito principal de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey, el Hijo de Dios, el Mesías, el legítimo heredero al trono de David, y ha mostrado que es así a través de la línea que él tiene en la línea mesiánica, en esa genealogía que él tiene, y lo estudiamos en el capítulo 1. Él es el hijo de David. En el capítulo 2, Mateo nos mostró que Jesús tiene el derecho a reinar y que fue confirmado por el hecho de que unos hacedores de reyes del oriente vinieron, los conocemos como los magos. En el capítulo 3, Mateo da testimonio a través de la vida de Juan el Bautista, el heraldo del rey. En el capítulo 4 nos enseña que el rey ha sido confirmado una vez más, porque al tener un encuentro con Satanás, Jesús le vence, y aprendimos que con esa autoridad, él en los capítulos 5, 6 y 7 nos habla de las bienaventuranzas y nos enseña en este gran sermón del monte lo que él quiere en su reino. De los capítulos 8 al 10 vemos una vez más desplegadas las credenciales de este rey que Mateo presenta a través de milagros tras milagros tras milagros. Y vemos cómo es que este rey con poder sobrenatural, entre más evidencia da que es rey, parece ser que mayor es el rechazo que obtiene. Y lo que podemos ver es la ceguera de la gente. En el capítulo 11 de Mateo, Jesús denuncia abiertamente el pecado de Israel por rechazarlo y promete un juicio severo en contra de Israel. En el capítulo 12, que recién terminamos la semana pasada, vemos que el rechazo ha llegado a un punto de lo más alto y viene una sentencia que también alcanza un clímax, porque nuestro Señor Jesús es acusado de echar fuera a Belcebú por Belcebú, y los fariseos, los religiosos de aquel entonces, lo tachan de satánico. Y Jesús entonces pronuncia lo que conocemos como la blasfemia contra el Espíritu Santo, diciendo, esta no tiene perdón. Sin embargo, el capítulo 12 termina en el versículo 50 diciendo lo siguiente. Mateo 12:50 dice, pero todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y así aprendemos que las personas que han rechazado a Jesús como Rey, a quienes ha pronunciado un juicio sobre ellas, también les ofrece una invitación para creer en Él. Y cuando llegamos al capítulo 13, que es el tema de esta mañana, parece ser que Israel, que ha rechazado al Rey y que ha rechazado el reino, ha escuchado una sentencia de parte de este Rey. Estos hombres que durante siglos, esta nación que durante años ha esperado a este rey, que ha esperado el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que ha esperado por un tiempo de descanso, de restauración, que cuando se le ofreció lo negaron, perdieron en esa generación la oportunidad de que así sucediera, por supuesto, todo guiado bajo la dirección de nuestro Señor.
Al llegar al capítulo 13 encontramos una nueva dimensión, una nueva perspectiva del ministerio de Cristo. Se puede ver la sombra de la cruz que se avecina en el fondo, ya que desde el capítulo 12, versículo 14, los fariseos religiosos dijeron esto. Y salidos los fariseos, dice Mateo 12:14, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y así aprendemos que ellos han rechazado al rey, han rechazado su reino. Y la pregunta que viene inmediatamente a la mente es, si Jesús vino a traer su reino a la tierra, a gobernar y a establecer todo lo que ha dicho, y lo desecharon, ¿qué va a pasar ahora? Porque parece ser que nadie quiere algo con él. Bueno, más bien la gran mayoría, porque Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre ha habido un grupo de gente que acepta, pero la gran mayoría ha rechazado a este rey y a este reino. Y la pregunta que surge es, ¿qué pasa ahora? La respuesta está en el capítulo 13. El reino no puede venir hasta que la nación de Israel reciba al rey. El reino tuvo que ser propuesto en términos de un cumplimiento. Déjeme decirle que ese tiempo de establecer el reino de Dios en la tierra se ha aplazado. Tiene que aplazarse hacia un futuro, hacia cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Ha escuchado que Jesús, ha leído que Jesús vendrá por segunda vez? Hasta que nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez, es que se va a establecer el reino de Dios en la tierra. Y así, Él vino, dio su mensaje que fue arrepéntanse porque el reino ha llegado. Juan el Bautista hizo lo mismo, los apóstoles hicieron lo mismo, pero el pueblo dijo no al rey, no al reino, y por lo tanto se aplazó. Pero viene un día en que según, y acompáñame allá, Apocalipsis, viene un día en el que según Apocalipsis, en el capítulo 7, y esto es para que entendamos, cuando Jesús viene y trata de establecer su reino, el pueblo de Israel lo rechaza. Hay un remanente, un grupo de personas que lo aceptan, pero para establecer su reino en esta tierra, Jesús, y para que Él sea el rey de esta tierra, va a haber que esperar un tiempo. Y según Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, lee lo siguiente. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y cuando hablamos de la plena realización del reino, nos referimos a que el reino en la tierra, escuche, tanto en un nivel interno, es decir, en el corazón, como externo, será cuando Cristo regrese a la tierra y reine. Pero mientras, ¿qué sucede? Algunos teólogos han llamado este tiempo en el que mientras Jesús regresa a reinar a la tierra, el paréntesis. Y el capítulo 13 de Mateo nos va a enseñar a través de una serie de parábolas este periodo de transición, este paréntesis en el que vivimos, y es de suma importancia para nosotros los cristianos que entendamos qué es lo que Jesús dice que debemos hacer en este periodo. Ahora, Jesús no está en este momento en la tierra reinando como rey. Él está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Él está en el cielo intercediendo por nosotros, pero volverá. Algunos han encontrado esto difícil de entender porque han dicho que si el reino está aquí, entonces no es un reino. Pero la muestra más clara en la Escritura es cuando Absalón, aquellos que están un poco más familiarizados con la Escritura, uno de los hijos de David, se rebela contra su padre y se levanta y es quien le quita el reino o le intenta quitar el reino a su padre.
Cuando David tiene que salir huyendo de su propio hijo Absalón y se esconde en el desierto, no deja de ser rey, sigue siendo el rey. La gente lo sigue amando como rey. Después de un tiempo, él regresa y sigue siendo el rey. Así, lo mismo Cristo regresará un día para reinar en esta tierra, pero su reino está aquí, pero no se ha establecido del todo. Déjeme explicarle de esta forma. Hay dos aspectos en el reino de Dios, el reino universal de Dios, y esto es muy sencillo de entender. Ahora, la razón por la que le estoy diciendo todo esto es para que usted y yo entendamos la parábola del sembrador, que es de suma importancia. El primer aspecto del reino de Dios es que el reino de Dios es universal, y esto es sencillo de entender. Significa que Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Él es soberano, es creador, sustentador. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Domina todo. Dice el Salmo 29, versículo 10, lo siguiente. Jehová, dice, preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. No hay un momento en el que no sea el rey. No hay tiempo para que otra persona tome su lugar. Él es el rey para siempre. El Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, dice, domina sobre todos. Por lo tanto, Él no es solo el rey para siempre, sino también es rey sobre todas las cosas. Él es el rey incluso sobre el diablo, demonios, creyentes, no creyentes, el rey de todo y sobre todo. Dice la Biblia que Él tiene el poder para echar al infierno a aquellos que no creen en Él. Por eso dice, teme a aquel que puede echar el alma en el infierno. Primera de Crónicas, le voy a dar un segundo para que la encuentre. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente. Primera de Crónicas, 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. De modo que la primera percepción que necesitamos tener del reino de Dios es que Él es sobre todas las cosas y todo el mundo para siempre. Y la razón, una vez más, por la que le digo todo esto es porque tenemos que entender el significado de cuando entremos a la parábola del sembrador. El segundo aspecto del reino de Dios es que el gobierno de Dios en la tierra, Él lo estableció de la siguiente manera. Cuando Él creó el mundo, diseñó para que el ser humano fuera quien gobernara. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Cuando les dijo, dominen la tierra, allá en Génesis, y se acuerda qué fue lo que sucedió. Engañados por el demonio, por Satanás, perdieron el dominio de la tierra. Y en ese punto comenzó la rebelión y Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, con D minúscula, si me permite. Y ahora hay un usurpador. Pero Dios, desde el principio, quiso establecer sus normas, sus principios, que fuese a través de la gente, para que la gente se sujetara a Él y para que los hombres tuvieran el dominio. Y desde Génesis, tú verás que a través de patriarcas y grandes hombres de Dios, Él dio a conocer su voluntad, su corazón, su mente, para que la gente conociera. De repente llegamos al Nuevo Testamento y Dios entonces, a través de Jesucristo hecho hombre, viene
y establece el reino de Dios y le dice a la humanidad: arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado, pero lo han rechazado. Él regresa al cielo, pero el mensaje sigue, y el mensaje sigue a través de los apóstoles. Y la iglesia entonces se convierte en ese portador de ese mensaje. Y en nuestros días, Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Estamos aquí para llamar a los hombres al arrepentimiento y acercarse a Dios. Ahora, ¿entiende cómo funcionan estas dos facetas del reino? Dios gobierna sobre todo y Dios ha querido establecer su reino en la tierra. No todo mundo lo ha aceptado, solo hay un grupo de personas que lo han hecho, es su iglesia, pero Él todavía no está reinando en esta tierra. Vendrá, y dice la Biblia en Apocalipsis, lo leímos, que llegará un momento donde de muchas lenguas, de muchas tribus, de muchas naciones aceptarán. Pero todavía no ha sido el momento. Estamos como en un tiempo de paréntesis, le llaman los teólogos. La situación, amados, es que en este tiempo hay que entender varias cosas. En este reino de Dios que está en la tierra, pero que no se ha establecido del todo, hay verdaderos y falsos. La cuestión es que realmente no podemos decir cuál es cuál. No sabemos quién es real y quién no lo es. Lo que es seguro es que Dios reina. Él es rey sobre todo. Lo que es seguro es que Él ha establecido su reino en la tierra, pero Él no ha regresado a reinar. Pero en ese reino de Dios, no todos los que dicen ser del reino de Dios son del reino de Dios. Pablo escribe en Romanos, en el capítulo 9, no vaya ya, no lo tengo, dice: no todo Israel es Israel. Luego en el capítulo 2, Pablo escribe y dice: no es un judío el que lo es exteriormente, sino aquel que lo es interiormente. El punto es que no todos son lo que dicen ser. Ahora, Jesús lo puso de otra manera. A esa sí la tengo. Acompáñame a Mateo 8. Jesús, hablando en parábola también, en Mateo 8, note lo que dice, las palabras que ocupa. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, yo le pregunto una cosa, porque esto es muy interesante. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Estas tinieblas de afuera es una descripción del infierno. Yo le pregunto una cosa, ¿los creyentes van al infierno? No. Aquí Jesús dice: mas los hijos del reino. Y podemos ver que, podemos concluir que no todos los hijos del reino son creyentes. Aprenderemos más adelante en Mateo 13 que la cizaña y el trigo crecen juntos. Y esto es consistente en toda la Escritura. Acompáñeme a otra, a Juan 15:2. Podemos aprender que en el reino de Dios no todos son lo que dicen que son. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, ¿lo qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ok. Como le dije, es consistente la palabra de Dios en cuanto a esto. No todo el que dice que es del reino es del reino. Y Juan dice aquí que el que no lleva fruto será cortado. Ahora, mire a dónde lo van a poner. Versículo 6, ahí mismo en Juan 15.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué crees que hacen con ellos? Los queman, los echan al infierno. ¿Esto significa que pueden perder su salvación? No. Eso significa que son superficiales y que nunca la tuvieron. Creo que está hablando como de una rama, como de Judas, que aparenta ser, pero nunca lo fue. Parece, pero no lo es. Cuando el apego al mundo está ahí, cuando la falta de evidencia en tu vida se manifiesta, es que no hay fruto. Y ese es el principio que hay que tener en cuenta para entender Mateo 13. Por eso es importantísimo. Jesús viene del Mateo 12 de decirles que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, de hacerles una invitación y decirles, aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y cuando va para el capítulo 13 de Mateo, va a empezar a enseñar algo que es profundamente necesario entenderlo. No todos los que dicen ser son. Espero que abra su corazón. Ahora sí, vamos a Mateo 13. Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por las parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Una parábola, amados, es una comparación. Historias llenas de profunda verdad espiritual. Y Jesús habla en términos conocidos porque había mucha vida agrícola en esta parte del mundo. Todo el mundo entendía lo de la siembra y la semilla, y todo el mundo podía comprender esto, pero hay algo con una enseñanza profunda, pero no es para todos. El versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, hay una nota aquí interesante. Cuando dice que cayó junto al camino, usted recuerda Mateo 12:1, acompáñeme a Mateo 12:1, dice Mateo 12:1, solamente denle la vuelta a la página. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y es que se dice que cuando en Israel sembraban hasta el límite de los caminos. Y muchas veces cuando esparcían las semillas, unas de estas caían al borde del camino. Mire lo que dice Lucas 8:5. Acuérdese que todos tienen una perspectiva diferente, y si me permite se la voy a leer en una traducción que es palabra de Dios para todos. Lucas 8:5, hablando de lo mismo. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, y él agrega, la gente las pisaba, y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Esa relación entre Mateo 12:1 y Lucas 8:5 es que hay un camino por donde ellos pasan, y viene Jesús con sus discípulos, tienen hambre y recogen espigas. Pero es muy seguro que en ese camino por donde se transitaba pudiera haber de vez en vez, cuando ellos sembraban, semillas que la gente pisaba porque se sembraba muy cerca del camino. ¿Me está siguiendo? Era pisoteada por los hombres que pasaban por los campos. Las aves, los hombres eliminaban la semilla que no podía penetrar en el suelo. Mateo 13, 5 y 6. Continúa. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó.
Algo interesante es que Lucas 8:6, no vaya, yo se lo leo. Lucas 8:6, hablando de lo mismo, dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Es decir, no pudo encontrar, la raíz no pudo encontrar de dónde succionar eso que necesitaba. No había humedad. Está hablando de tierra con piedras y cualquier sembrador, cualquier agricultor que cultiva un campo debe asegurarse de quitar todas las piedras. Ahora, estamos leyendo lo que él estaba diciendo, pero en un momento vamos a ver el significado. Mateo 13:7, continúa, está hablando Jesús. Y parte, esta es otra parte, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora este suelo es rico de alguna manera, porque nacen también ahí espinos. Parece que está limpio y parece que la semilla ha caído en una zona donde comienza a germinar, pero también hay otras raíces de mala hierba y tienden a ahogar la vida de esta semilla, porque la mala hierba pertenece a este suelo. Es como decir, está en su casa. Y viene un elemento ajeno que no es natural y que tiene que ser cultivado y que tiene que ser cuidado, y esta mala hierba domina, estrangula, asfixia, no hay espacio suficiente para todos, no comparte los nutrientes, perdóneme, y la buena semilla muere. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Así un suelo suave, limpio, a diferencia del camino duro, a donde está limpio, donde no hay hierbas, se da una tremenda cosecha, al 100, al 60 y al 30. Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Y algunos nos quedamos con cara de ¿what? Porque no entendimos nada. El Señor solamente dio una parábola, dijo, salió el sembrador, aventó la semilla, una cayó en el camino, otra en las piedras, otras la ahogó la hierba y otra cayó en buena tierra. Hablamos de 4 suelos y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, y se acabó. Es como decir, el que entendió, entendió, y el que no, se la perdió. Las únicas personas, escuche, que pueden entender esto son las personas que creen en el Rey, debido a que el Rey promete explicar el significado. La ventaja de ser un cristiano, amados, es que Dios promete enseñarte el significado de su palabra. ¿Ha hablado usted alguna vez con alguien que le dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo? Es que yo me pongo a leer la Biblia pero no entiendo, no sé. A diferencia de que usted ahora que está en Cristo empieza a leer la Biblia y la Biblia empieza a caer a su corazón y empieza usted a abrir los ojos y a darse cuenta de las cosas y a decir, ahora entiendo, ahora me doy cuenta. Mateo 13, 10 y 11. Entonces, continúa la historia. Acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Sin duda las personas con los corazones endurecidos y los oídos sordos no pueden entender. Versículo 14. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo,
de oído oiréis y no entenderéis, y cuando viereis no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No va a ser la gente que lo rechaza, sino la gente que lo acepta. Bienaventurados los ojos que ven, los oídos que oyen. Esto se da a los que creen y se revela a los que creen, porque el Señor se los va a enseñar. Acompáñenme un segundo a Marcos, capítulo 4, versículos 10 y 11. Y mire la perspectiva de Marcos. Marcos 4, 10 y 11. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, otra vez, cuando estuvo solo y los que estaban cerca de él, ¿lo entiende? Los que estaban solamente cerca de él, no la gran multitud, no todos. Dice que cuando él estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Los que conocen al Rey tienen la promesa de que Él va a ser su maestro, de que Él les va a enseñar. No todos. Me regreso a Mateo 13, 18. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí viene la explicación. Ahora tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es este sembrador? El sembrador es el Señor Jesucristo y lo confirma unos versículos más abajo, ahí en el 37. Versículo 37 dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él es el sembrador. Él es el que pone la semilla. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál es la semilla? La palabra del reino. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Cuál es la semilla? La palabra del reino. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ojo, amados, porque aquí viene la explicación. Cuando viene el sembrador y da la palabra, y el que escucha no la entiende, viene el malo y se la roba. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:11, yo se lo leo, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Está bien claro? El mensaje sobre el rey y sobre el reino es el evangelio, y su primer sembrador del evangelio es el Señor mismo. Y cualquier persona que siembra lo que Jesús sembró, primero es igual que él, un sembrador. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Por tanto, cualquiera que siembra la palabra se convierte en un sembrador. Ahora, ojo, y esto es bien interesante, porque nosotros dependemos de lo que crece y de lo que se produce, debido a que el origen lo ha dado Dios.
Tú y yo no podemos crear una semilla, ¿estás de acuerdo? Tú para poder sembrar necesitas una semilla. Tú no la puedes crear. Eso procede de Dios. Tú siembras y cuando cosechas obtienes semilla para volver a sembrar más. No podemos crearla. Y lo mismo ocurre con la semilla de la palabra. Dios no nos llamó a crear nuestro propio mensaje. Tienes que tomar lo que se ha sembrado y sembrarlo de nuevo. No estamos para producir un nuevo suministro de información. Estamos construyendo sobre la revelación de la palabra de Dios y somos totalmente dependientes de lo que dice la Escritura. La parábola se trata de esto, de la predicación del Evangelio. Decirle a los hombres que Jesús es el Rey y que ha venido a establecer su reino. Ahora, vamos a entrar a los suelos, a los diferentes suelos. Y aquí viene la parte principal de la parábola. ¿Cómo respondieron los hombres al Evangelio? Hemos visto que hay 4 tipos de suelos. Todos los suelos son básicamente el mismo. La cuestión aquí no es específicamente el suelo, sino el problema que hay en ese suelo, que ha influenciado a ese suelo. ¿Cómo se encuentra ese suelo? Es decir, todos los hombres pueden recibir la semilla. Algunos tienen rocas, otros tienen malas hierbas. Y aquí viene la clave de la parábola. El resultado de escuchar el Evangelio en la vida de un individuo depende de la condición del corazón de esa persona. Es lo que Jesús está enseñando. El resultado de la predicación del Evangelio dependerá de la condición del corazón de quien oye. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Es el problema de la condición del corazón que determina la recepción del Evangelio. Creo que el punto básico de la parábola es mostrar a los apóstoles que va a haber suelo pedregoso, suelo con malas hierbas, pero que también va a haber un suelo de tierra que dará fruto de 30, 60 y 100. Y es una parábola para ayudarles a entender que Dios es el que produce los resultados. La marca de la salvación en los suelos es el fruto. Otra vez, la marca de la salvación en los suelos es el fruto. Amados, si no hay fruto, no hay salvación. La salvación se observa por el fruto, no por el follaje. ¿Ha escuchado esa referencia que dice muchas nueces y pocos? Eso, siempre me pasa lo mismo. Lo hago como el Chavo del 8, como el Chapulín Colorado, siempre lo digo al revés. ¿Mucho qué? Mucho ruido y pocas nueces. ¿Lo ha escuchado? Mucho follaje. Un árbol grandísimo, mucho follaje. ¿Y fruto? Como se los he dicho en otras ocasiones, los cristianos nos distinguimos por el fruto. La gente no anda viendo, ¿y tú qué eres? ¿Manzana o eres mango? Inmediatamente se da uno cuenta que es por el fruto. Hay 4 tipos de oyentes. A ver en cuál estás tú. Esto es personal, ¿eh? Esto no es para que digas, ahí le están hablando a ese. No. Eso es para moi. ¿Ok? Es para ti y para mí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ese es un oyente que no responde.
que recibe la semilla al borde del camino, un hombre duro de corazón, lo que el Antiguo Testamento llama un hombre de dura cerviz, insensible, que no responde, desatento, indiferente, negligente, que se duerme, que no quiere nada que ver con esto. Es el corazón que no conoce del arrepentimiento, no conoce el dolor de la culpa, del pecado, no conoce la preocupación porque las cosas están realmente bien, nunca quebrantado ni sensibilizado por convicción, tiene un corazón endurecido, es indiferente. Podría describirse como dice Proverbios, es un tonto que aborrece el conocimiento, desprecia la sabiduría, de dura cerviz. El que dice en su corazón no hay Dios. El que no quiere oír, cuya mente está cerrada. El que no quiere ser molestado. Escucha y sale y no pasó nada. Perdió su tiempo. Según Pablo, en 2 de Corintios 4:4, dice, el cual el Dios con D minúscula otra vez, porque ese no es el Dios de la Biblia del que hablamos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está ciego, no ve, no escucha, puede estar aquí y no pasa nada. No responde al evangelio al principio. Es duro. Satanás simplemente arrebata la semilla. Pueden ser varias cosas. Pueden ser falsas enseñanzas, falsos maestros. Puede ser temor del hombre. Puede ser orgullo. Puede ser duda, prejuicios, terquedad, amor al pecado. Mucha gente así, y supongo que deberíamos examinar nuestro corazón en ese momento de la palabra. Es decir, ¿qué clase de suelo es mi corazón? Número 2, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y dice, ¡uy, qué bonito! ¡Uy, qué hermoso estuvo hoy! De veras, qué bonito estuvo. Y brinca y aplaude y se goza y aleluya y gloria a ti, Señor, y a ti la gloria y a tu pueblo la victoria y todas esas cosas que se dicen. Es un emocional, eufórico, una excitación instantánea. Alguien que no medita el costo, no comprende el significado real. Hay una sensación de gran alegría. ¿Conoce gente así? Y tú la ves y dices, ¡wow! Sí que le dio, sí que le pegó. Míralo, llora. Ay, vieras que estaba llorando. Se me hace que, ¡wow! Estaba tan contento, lo vi tan emocionado. Parece tan real. Pasan 3 meses y se ha ido. Ya no está. Se acabó la sensación. Se terminó lo maravilloso. No hubo raíces. Es como el tipo que construyó la casa sobre la arena. ¿La construyó? Sí, ahí estaba la casa. Pero la construyó sobre la arena. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y se cayó. ¿Estaba la casa? Sí. No estamos negando, pero no hubo cimientos. En este caso no hubo raíces. No había fundamentos. Esto no se nota realmente en las personas, excepto cuando brota, cuando viene la presión. Porque puedes ver a la gente muy emocionada, muy alegre, muy contenta, muy tocada. Y dices, wow. Pero cuando viene la presión, cuando sale el sol y quema, se seca. Y dices, ¿por qué?
porque no tenía raíces profundas. Mateo 13:21. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Empiezan a golpearte, a criticarte. Y gente que no tiene raíces profundas no sobrevive. Pablo un día salió con camino a Damasco con papeles para traer a los cristianos y al otro día era cristiano él. Mayor traidor ante los fariseos, ese Pablo. Por eso buscaron matarle a partir de ese momento. Cada vez que él se aparecía, querían matarlo. ¿Tú ves a Pablo en algún momento decir, ay no, mejor me regreso al fariseo? Nunca. Todo aquel que quiera vivir conforme a lo que Dios dice, tiene que entender que vendrán persecuciones. Amados, esto no es pare de sufrir. Segunda de Timoteo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? No le escuché. En otras palabras, si quieres vivir piadosamente, te va a llover. Imagínate que a la primera que te juzguen, te critiquen, te señalen, tú digas, ay no, mejor ya no. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, que acabamos de leer aquí, no vaya, yo se lo voy a leer, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando viene la presión, cuando viene la persecución, se han ido. Cuando lo señalan, y dice al final del versículo 21, tropiezan. Esa palabra tropiezan, el significado es se escandalizan. Y tiene una rama ahí de explicación. Y se refiere a cebar una trampa para atrapar a alguien. Se han ofendido y han caído en eso. Así que tenga cuidado, porque no todos los que sonríen y aplauden, y dices, wow, qué bonito, son de veras. Yo estoy diciendo que no, nos gozamos en nuestra salvación, amén. Tenemos el gozo del Señor. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha perdonado. Pero es algo muy diferente sonreír y aplaudir y carecer de actitud de bienaventuranza. Ahora déjeme decir, le voy a poner un pie de nota aquí. Los problemas y la persecución hacen dos cosas. Uno, matan a los falsos creyentes. Y dos, fortalecen a los verdaderos creyentes. Primera de Pedro 5, 10. Primera de Pedro 5, 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, escuche lo que le voy a decir. En realidad deberíamos desear los problemas, las persecuciones, porque matan la falsedad en nosotros y fortalecen
al verdadero cristiano. Cuando tú te encuentras en problemas, cuando tú te encuentras perseguido, cuando tú te encuentras en estas situaciones, lo que esa situación hace en tu vida es sacar al verdadero que llevas dentro. O das un paso atrás y dices, ¡ay, muere! O doblas tu rodilla y le dices, Padre, yo me encomiendo a ti, Señor. Y pase lo que pase, no permitas que me suelte de ti. Si nuestra confesión no viene de una convicción profunda del pecado, si no proviene de un profundo sentimiento de estar perdido, si no incluye un enorme deseo porque el Señor te limpie, purifique y te guíe, si tu confesión de Cristo no implica hambre de la virtud, del sacrificio, de la voluntad de sufrir por su causa, entonces no tiene raíz y solo es una cuestión de tiempo. Se va a quemar, va a morir, porque Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y ya lo hablamos. Tomar la cruz de Cristo era saber que ibas a morir. Jesús dice, el que no hace esto no es digno de mí. Y a lo mejor tú estés diciendo, bueno, puedo reconocer que tengo un corazón endurecido. Tal vez deberías de orar lo que Ezequiel 36:26 dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré uno de carne. Un corazón endurecido, un corazón que no siente nada. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La mundanidad, la vida mundana, viviendo para las cosas de este mundo, los cuidados de este tiempo, tu carrera, tu casa, tu coche, tu trabajo, tu armario, tu prestigio, tu apariencia, las riquezas engañan. Las larvas penetran muchos corazones. Las riquezas de este mundo nos van a tender una trampa. Por eso 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La gente que no ubica el dinero en el lugar correcto en su corazón tiene muchos. Zaqueo. Jesús llega a su casa y Zaqueo le dice, Señor, si yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Si le debo dinero a alguien, se lo voy a pagar. Y entonces Jesús se le queda viendo y le dice, verdaderamente ha llegado el reino de los cielos a esta casa. Porque el creyente verdadero, su perspectiva del dinero cambia cuando Cristo es el Señor de su corazón. El dinero no es tu corazón ya no ocupa el primer lugar. Y aquí el Señor está hablando acerca de las riquezas. El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Primera de Juan 2:15.
Escuche, iglesia, escuche. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos ser hombres de doble ánimo. El suelo que va a producir fruto debe ser purificado de estas cosas. Y es por eso que estoy convencido que la verdadera salvación se produce solamente cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando al introducir la semilla, esta es cuidada, cultivada. No hay nada malo en el sembrador, no hay nada malo en la semilla, es la condición del corazón del hombre. La gente no se salva cuando sus corazones están ocupados todavía con las cosas del mundo. Cuando las cosas del mundo ocupan el corazón de la gente, la palabra se ahoga. Una persona que dice ser cristiana, pero no puede ser fiel en el matrimonio, que no se ocupa de una vida pura, sino que solo piensa en su beneficio, prestigio, dinero, empresas, y ese es el objetivo de su vida. Probablemente tiene esta hierba mala en su corazón y no va a dejar que germine la semilla de la palabra, y con el tiempo se va a secar. Tenemos casi 3 años en esta iglesia. He visto gente venir e irse. Su corazón está llena de otras cosas. Yo le reconozco a usted, le doy gracias a Dios y le reconozco a usted que usted viene por la palabra. Y yo sé que la palabra, hay días que es difícil de digerir, porque es dura y nos confronta. Y a veces salimos de aquí y decimos, pero cuando usted regresa, es porque usted tiene hambre de Dios. Se lo digo con todo respeto y con todo cariño. No va a escuchar de mí lo que usted quiere escuchar. Usted va a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Si hay un momento donde no le guste, doble sus rodillas y pídale al Señor que le ayude a entenderla, a comprenderla, a amarla y a obedecerla. Pero si yo le hablo la palabra de Dios, usted analícela y deje que caiga en su corazón. Si yo no hablo palabra de Dios, deseche lo que no es de Dios. Pero si es palabra de Dios, atesórelo en su vida y crezca y madure. Algunos entre ustedes que no han removido la basura, que no han desechado al mundo de sus corazones y viven bajo el engaño de las riquezas, y la semilla a veces parece ser que está ahogándose. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Esta es tierra como el resto de las tierras que hemos platicado, pero es buena debido a su preparación. No hay hierba mala, no hay piedras, la superficie no es dura, y lo que resalta aquí es que la marca final es el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Y de acuerdo a Pablo, él escribe, dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, etc. El fruto de Dios en acción, un fruto de actitud. Amo cuando no me aman. Perdono cuando me ofenden. Soy manso. Tengo dominio propio.
tengo fe y mi actitud se manifiesta en acción. El Salmo 1 dice que el verdadero creyente es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva y que da su fruto en su tiempo. El fruto siempre es la marca de la verdadera fe. Por eso es que Pablo escribe en Efesios 2:10 y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso no quiere decir que no vamos a hacer algo malo, porque nuestra naturaleza caída a veces cometemos pecado, decimos cosas que no debemos decir, pensamos cosas, hacemos cosas, pero incluso cuando fracasamos y hay un quebrantamiento en nuestra vida por ese fracaso, el deseo siempre será glorificar a Dios. Un verdadero creyente es aquel cuyo fruto se multiplica y se manifiesta. Ahora hay tres enemigos de esto: el mundo, la carne y el diablo. Y mucha gente dice, el diablo hizo que el diablo no me dejó, el diablo y el diablo y el diablo para arriba y el diablo para abajo y el diablo para allá. Pero no todo es el diablo. A veces es tu carne. A veces es tu negro corazón. A veces es el mundo que tienes metido en tu corazón. Esa concupiscencia que hay en tu vida. Y esos tres van a estar continuamente tratando de detener este crecimiento de este fruto. ¿Qué tipo de suelo eres tú? Inclina tu rostro y oremos. Señor, como iglesia, venimos delante de ti esta tarde para pedirte, amado Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos perdones por las veces que no hemos vivido conforme a tu palabra, por las veces que no hemos mostrado el amor el uno al otro, por las veces, Señor, que hemos juzgado, criticado, menospreciado. Perdónanos por no tomar en cuenta tu palabra y darle la importancia, la reverencia que ésta merece. Como individuos, y cada quien sabrá, pedimos, Señor, que nos perdones. Y al mismo tiempo pedimos, Señor, que ese trato que has comenzado en nuestra vida lo sigas llevando a cabo. Cada uno de nosotros, Señor, necesita profundamente de tu trato. Aquellos que tengan el corazón endurecido, quebrántalos, transfórmalos. Aquellos que tengan, Señor, al mundo en sus corazones, a las riquezas en su vida, Señor, como prioridad, límpialos, enséñales, muéstrales. Solo tú puedes hacer un cambio así, de esa magnitud, de esa profundidad en el corazón de cada uno de nosotros. Aquellos que son emocionales, Señor, que piensan que pueden obtener solamente de ti las bendiciones sin comprometerse contigo a vivir bajo tus estándares, hazles entender que seguir a tu Hijo Jesucristo cuesta todo. Te pido, Señor, como pastor de esta iglesia, que nos ayudes a ser fieles a tu palabra y a vivir para ti, a madurar y a crecer.
Todo con el firme propósito de que tu Hijo Jesucristo sea exaltado y glorificado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada uno en especial. Gracias. Gracias porque lo que hemos vivido, podemos decir que tú has sido fiel, justo y bueno. Gracias por permitirnos estar esta mañana en tu palabra y por hacernos comprender lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.